sodio y van a estar dados más que todo por la célula de Purkinje o los cardiomiocitos de trabajo para poder entender. Muy bien, pues vamos a explicar primero esta parte. Esta primera parte, ¿qué es el potencial de acción? ¿Dónde van a estar involucradas estos? Las células de trabajo y las células de Purkinje. Y van a ser dependientes del sodio. ¿Qué pasa? Acuérdense que hay una fase 1, la fase 2, 1, 2, 3 y 4. Esto se llama potencial de acción en reposo. Es decir, todo después que nuestro corazón se despolariza, se repolariza, va a tener un periodo refractario o un periodo de reposo. ¿Para qué? Para que nuevamente inicie todo lo que es el tema de la despolarización y la repolarización. Entonces, ¿qué sucede acá? Nuestro corazón se va hasta, se electronegativiza, ¿no? Hasta menos 90. En el tipo de células que ustedes ven acá en menos 90, más o menos menos 60, más o menos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Lo que va a tratar de hacer para despolarizarse es que tiene que poner positivo. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a hacer que ingrese, acuérdense, un catión, anión. ¿Qué son los cationes? Los que tienen carga positiva. Sodio, potasio y calcio. Y todo lo que tiene carga negativa, el carbonato, el cloro, las proteínas que tienen carga negativa. Se puede iniciar la despolarización porque esté negativo, el producto es que ingrese algo positivo, ¿estamos de acuerdo? El sodio, ¿no? Por canales rápidos de sodio. Entonces, acá ¿qué hace? Ingresa el sodio, ¿no? Porque está negativo, ¿qué hace? Entra a la célula, vuelve positivo. Entonces, acá tenemos una fase de meseta. Esta se llama también fase de meseta. En esa fase de meseta lo que va a hacer es ingresar el calcio. Así es, y sale potasio. Entonces, como los dos son positivos o negativos. Positivos los dos son positivos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? En esta fase de meseta, digamos que es como electronegativa, por eso, ¿no? Porque entra un positivo y sale un positivo. Entonces, no hace de alguna forma que haya tanta alteración, pero digamos, el electrolito más importante acá es el sodio, el calcio. ¿Ya? Y finalmente tenemos esta fase que se llama fase de repolarización. Si era positivo, ¿qué necesito? Había dos opciones, ¿no? Que entre algo negativo o que salga algo positivo. En este caso es que salga algo positivo. ¿Cuál es? El potasio. Muy bien, ¿no? Entonces, en resumen, el electrolito más importante en potencial de acción rápido es el sodio para la despolarización. Para la fase de meseta es el calcio y para la despolarización es el potasio. Pero acá no tengo ningún potencial de acción. Tengo que actúa acá la bomba sodio-potasio. ATPase. ¿Qué hace normalmente esta bomba? Va contra la corriente, ¿no? Acuérdense, en el intracelular tenemos más sodio. ¿Qué hace? Saca 3 sodios y en el intracelular tenemos más potasio. Introduce potasio. Entonces, ¿qué pasa? Acá empezamos a perder potasio. ¿Y qué hace esta bomba? Hace lo contrario. Empieza nuevamente a meter potasio y cuando ingresa este potasio se vuelve electropositivo y después ¿para qué? Para que nuevamente se puedan activar los canales rápidos de sodio y pueda nuevamente hacer toda la repolarización, meseta, despolarización, potencial de reposo, ATPase. Entonces, en esta fase es donde se va a gastar ¿qué? Energía. Todo lo que es ATP es energía. ¿De chicos? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este potencial de acción se altera, chicos, lo que puede producirse mayoritariamente son arritmias, taquiarritmias se llaman, ¿no? Y cuando la frecuencia cardíaca aumenta. Hay miles, ¿no? Fibrilación auricular, flúter, ¿no? El taquicardia supraventricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Hay un montón de arritmias que pueden hacer que el paciente se ponga taquicárdico, esa es la idea. Entonces, muchos medicamentos lo que hacen es bloquear diferentes procesos. Entonces, vamos a borrar por acá y vamos a quedarnos con algunos electrolitos. Para que puedan entender. Acá nos quedamos con el sodio. Acá nos quedamos con el calcio. Acá nos quedamos con el potasio. Y acá nos quedamos con la bomba sodio-potasio ATPase. Bien, ya tenemos esto. Ok, entonces, los antiarrítmicos, que son medicamentos que se utilizan, como les decía, para las taquiarritmias, se clasifican en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y cada uno de estos va a actuar en diferentes partes del potencial de acción. Por ejemplo,
Los del tipo 1 actúan donde, acá. ¿Qué hacen? Bloquean la entrada de sodio. Así es. Así es. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a actuar los tipo 1? A nivel de los canales de sodio. ¿Qué bloquean? La despolarización. ¿Cómo lo bloquean? Bloqueando la entrada de sodio. Así. Bloqueando la entrada de sodio. ¿No? Y acá tenemos diferentes ejemplos. Acá se clasifican A, B y C. A ver, A, ¿qué se pone? ¿Qué tipo A? Mira que tenemos. ¿Cuál? ¿Cuál? Silo. Silocaína. ¿El tipo B que tenemos? Propafenol. ¿En el tipo C que tenemos? No, acá propafenol es. ¿Qué más tenemos? Silocaína. Tipo A. A ver, ustedes ¿qué han revisado? A ver, ¿cuántos antiarrítmicos tenemos? Los grupos. A ver. El grupo 1 se divide en A, en B y en C. A ver, ejemplos de la. Ahí le preguntamos en su examen, a ver, por ejemplo, indíquenos dos medicamentos pertenecientes. Indique el mecanismo de acción de los antiarrítmicos del grupo 1 y mencione dos medicamentos del grupo 2 del grupo A. Ahí cuáles mencionarían. ¿Ah? Procainamida, muy bien. Y silocaína, ¿no? Del grupo B. Lidocaína, ok. Del grupo C. Propafenol. ¿Ya? Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la fenitoína, acuérdense. La fenitoína la utilizamos como ¿qué? Como un anticonvulsivante. Un anticonvulsivante. ¿Sí? A un paciente que convulsiona, yo le doy la fenitoína. Entonces, imagínense que tengo diferentes medicamentos, por ejemplo, la silocaína, ¿para qué lo utilizamos? Como anestésico general, anestésico local. Imagínense un adulto mayor que tiene algún tipo de arritmia y que le voy a hacer una extracción o una limpieza quirúrgica, o le voy a hacer, bueno, un diabético, por ejemplo, le voy a hacer un pie diabético, le voy a hacer una limpieza quirúrgica. Yo le voy a poner un poquito de anestesia y el paciente se pone pálido, sudoroso, le toman el pulso y el pulso está en 30. ¿Qué pasa? ¿Tú ves silocaína con epinefrina? Claro, con epinefrina produce vasoconstricción, nada, ¿no? Pero igual, acá el efecto de la silocaína. Es decir, la traducción de estos chicos es que tienen que tener cuidado con la silocaína. Igual con la fenitoína. La fenitoína lo damos en estatus convulsivo. Es decir, el estatus convulsivo tiene un manejo que lo generalmente le damos el diazepam. Le damos diazepam 1, diazepam 2, y si no mejora, le damos fenitoína. Pero este paciente, ¿cómo lo tengo que tener en un monitor? Porque ¿qué me podría hacer si bloquea la entrada de sodio? Un paro. Claro, puede hacer un paro, ¿pero por qué? ¿Por qué hace taquicardia o por qué hace bradicardia? Bradicardia, ¿no? Pueden hacer radicales graves, pues tengo que tener cuidado, tanto para la fenitoína y para la silocaína, porque la silocaína sí la podemos se utiliza en algunos casos como antiarrítmico, más que todo cuando hay arritmias que se llaman arritmias, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de arritmia? El tratamiento de elección para las arritmias utilizamos la silocaína. La torsada de Points, que es un tipo de arritmia, es un tipo de taquicardia ventricular, polimorfo, ¿ya? Muy bien. De ahí tenemos acá, tenemos el calcio. Acá tenemos unos medicamentos, acuérdense, los calcio antagonistas, chicos, se dividen en dos campos, ¿ya? Los hidropidínicos y los no hidropidínicos. Es la que calcio antagonistas. Los hidropidínicos, ¿qué son? Son vasodilatadores, ¿no? Arteriales. Ahí que tenemos ifedipino, ¿no? Tenemos al lodipino, ¿no? Que son los que más se utilizan, ¿ya? En cambio, los no hidropidínicos son antiarrítmicos. Acá tenemos el verapamilo más el Vilazep, o el Vilazep, que son antiarrítmicos. ¿A qué grupo pertenece acá? ¿Qué grupo pertenece acá? Ah, sí, ¿no? Grupo 4. Los grupos 4 son los calcioantagonistas. ¿Dónde actúan? Acá. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquean la entrada de calcio en la fase de meseta. Por lo tanto, si bloquean la entrada de calcio en la fase de meseta, ¿qué va a pasar? No se va a producir la fase de meseta. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la repolarización? Imagínense que no hay esta fase de meseta, la repolarización se va a hacer ¿qué más? Más amplia, porque no hay fase de meseta. Algo parecido. ¿No? Entonces, esto amplía la fase de meseta.
¿Ya? Ok, de ahí tenemos medicamentos, o el más importante, que lo que hace es bloquear la salida del potasio. Si estos medicamentos dónde actuarían, lo que bloquean la salida de potasio, ¿en qué fase? De la repolarización. ¿Qué es el riesgo de la repolarización? Si de alguna forma, normalmente para que se produzca la repolarización, necesito que salga potasio, y estos bloquean, ¿qué va a pasar con la repolarización? ¿Va a aumentar o va a disminuir? No va a aumentar, no, porque finalmente para que aumente saldría más potasio para que todo más negativo y bloqueando. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a ser más lento, va a ir más lento. No va a ir tan rápida la repolarización. ¿Ya? Y acá tenemos un medicamento que se llama la amiodarona. Es un antiarrítmico. ¿Qué componente importante tiene la amiodarona? Yodo. Dentro de su núcleo farmacológico. ¿Componente no es el yodo? ¿Qué tiene? El yodo. Yodo, ¿no? Ah, sí, exactamente. Entonces, ¿qué le debo de monitorizar cuando que le doy amiodarona? Tengo que controlar el uso de una tiroidea, porque pueden hacer hipertiroidismo o pueden hacer hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, acá tengo que controlar el TSH, porque entre sus componentes químicos. Pero estos son antiarrítmicos de fase 3, o también antiarrítmicos que bloquean la salida de potasio, o antiarrítmicos que actúan bloqueando la fase de repolarización. Es lo mismo, ¿no? Lo que todos tenemos diferentes. Muy bien, por último tenemos eso. Y acá están los beta bloqueadores. Por eso los beta bloqueadores, pero vamos a ver por las próximas semanas, cómo se clasifican en selectivos y no selectivos. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que nosotros tenemos beta bloqueadores, es decir, tenemos receptores beta en diferentes partes del cuerpo, pero hay dos que nos interesan, que son los beta 1 y los beta 2. ¿Dónde realmente tenemos beta 1? En el corazón, así es. Más que todo en donde, en el nodo sinusal. Acá tenemos, acuérdense, los receptores beta 1, ¿qué son? ¿Qué hacen con el corazón? ¿Qué hacen con la contracción y qué hacen con la frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia. Aumenta, así es. Y con la frecuencia cardíaca, por lo tanto, se les llama inotrópicos positivos y cronotrópicos positivos, porque aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la contractilidad miocardio. Entonces, nosotros también tenemos acá unos receptores, que son los beta 2. Los beta 2, pero estos dos se encuentran mayoritariamente en el músculo liso bronquial, que produce broncodilatación. Entonces, miren, vamos a poner dos ejemplos acá. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que le doy atenolol, y también tengo propanolol. Atenolol es selectivo y propanolol no selectivo. ¿Qué significa esto? Cuando es selectivo, solo va a afectar a los beta 1, y cuando es no selectivo, puede afectar a los beta 1 y a los beta 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le doy un propanolol a un paciente, va a bloquear los beta 1 y va a bloquear los beta 2. Por lo tanto, ¿cómo será la parte inotrópica? Si yo bloqueo los receptores beta 1, ¿cómo? Disminuir, por lo tanto, es inotrópico negativo. ¿Y cómo va a estar la frecuencia cardíaca? También Disminuida, por lo tanto, es cronotrópico negativo. Entonces, eso es lo que hace beta 1. Pero ¿cuál es el que tengo acá? Por ejemplo, un paciente asmático, ¿sería bueno eso o no? No. Porque ¿qué hay? Porque produce podría producir broncoconstricción, ¿sí o no? No, un paro. Entonces, estos medicamentos están contraindicados en asmáticos, ¿no? Más que todos los no selectivos. Los no selectivos, porque pueden bloquear tanto los beta 1 como los beta 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos medicamentos o los beta bloqueadores van a actuar acá. Actúan, ¿no?, en la fase 4, bloqueando a la bomba sodio ATPase. ¿Chicos? Por lo tanto, son inotróficos negativos y cronotróficos negativos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos ha servido esta lámina? Uno, para ver cómo es el proceso de potencial de acción rápido, y también para poder nosotros ver los antiarrítmicos, ¿no? Y cuáles de alguna forma son los grupos farmacológicos que se utilizan como antiarrítmicos, y también para revisar un poquito la parte de los receptores beta 1 y beta 2. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, esto es en cuanto al potencial de acción rápido, cerca de trabajo, contingente, dependientes de sodio. Pero bien, acá al costadito hay otro. ¿Es igualito a este o no? No, así es, no es lo mismo. Por lo tanto, miren, ¿esta qué fase no tiene? Así es. ¿Qué sucede acá? Acá el electrolito más importante no es el sodio, sino es el Calcio. calcio. Así es. ¿El calcio es positivo o negativo? Positivo. Positivo, así es. Entonces, el electrolito más importante en el nódulo sinusal es el calcio. ¿Y el calcio que dijimos? ¿Es un catión o es un anillo? Catión. ¿Cómo? Catión. Catión. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo volverá positivo la despolarización o no? Claro. Sí. Sí. El calcio está acá. ¿De ahí qué pasa? Esos canales lentos de calcio se cierran. ¿No? También se bloquean los canales de potasio. ¿No? Por lo tanto, no va a ser esta famosa. No, hace solamente el calcio sube y el potasio baja. Hay un equilibrio. ¿Y acá qué electrolito tenemos? Para la repolarización, igual. El potasio, así es. Acá es la parte diferente. Y acá no utilizamos tanto la bomba sodio-potasio TPM, sino eso, la famosa corriente de Fan o corriente sombrisa. Que eso lo que hace es un intercambiador o hace un intercambio de sodio y calcio para que finalmente el calcio sea el más importante en esa fase para la despolarización. ¿Sí? ¿Sabes que le dicen corrientes Es IF, diferente. no? ¿Cómo? Por corriente IF. Por corriente Fan, así se llama la corriente. ¿No? La corriente Fan es corriente sombrisa, o Fan es la traducción de sombrisa. Pero entonces, la traducción de estos chicos es que acá el electrolito más importante para la despolarización es el calcio. ¿Ya? Por ejemplo, si les preguntáramos nosotros, en las células de trabajo, en las células nodales, ¿qué electrolito es importante para la fase de meseta? Calcio. No hay. Ah, No no, hay. ese no. Sí, no hay fase de meseta. Todo es de No hay. exposición. ¿Cuál es el electrolito más importante para la repolarización? Potasio. El potasio. Y si yo les digo, ¿cuál es el electrolito más importante para la despolarización? ¿Qué faltaría para la pregunta? Calcio. Depende, ¿no? Si es un potencial rápido, que es el sodio, o es un potencial lento, que es el calcio. ¿Ya? Entonces, ahí tiene que ustedes diferenciar la pregunta. ¿Qué otra cosa? Los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos tienen que saber, ¿no? Mecanismo de acción, qué hace con la despolarización, qué hace con la repolarización, qué hace con la fase de meseta. Aquí hay un farmacológico, por ejemplo, yo le puedo decir la amiodarona, ¿no? Le puedo decir, 1, indique mecanismo de acción, ¿no? 2, indique en qué fase, ¿no?, del potencial de acción actúa, que también les acabo de decir. Y 3, indíqueme 2 reacciones transversas asociadas a la amiodarona. A ver qué me contestaría. Mecanismo de acción. Potasio. Pero que la entrada, la salida. La salida. Bloquea la salida del potasio, canales rápidos del potasio. Canales rápidos del potasio. ¿No? Claro, la amiodarona, he dicho otra cosa. Mecanismo de acción, ¿qué fase el potencial de acción bloquea? Y 3 reacciones transversas. Y a la primera ya he respondido, ¿no? La segunda. Muy bien, en la repolarización, porque lo que hace es bloquear la salida de potasio, entonces afecta la repolarización. Y tercero, ¿qué les dije? Reacciones adversas o precauciones. Problemas tiroideos, patología tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Pero también puede afectar el hígado y puede producir fibrosis pulmonar. Entonces, a un paciente que utiliza amiodarona, muy aparte de las hormonas tiroideas, tengo que monitorizar sus transaminasas y una radiografía de tórax. Porque idiopáticamente algunas personas pueden ser fibrosis pulmonar. ¿Ya? Entonces, su resumen. La amiodarona, ¿por qué hablo con más? Porque es el antiarrítmico más utilizado. Entonces, cuando vayan a hacer su internado, van a ver que la mayoría, para casi todas las arritmias, utilizan amiodarona. No es tanto así en la parte práctica, o no debería ser tanto así en la parte práctica, pero finalmente se utiliza. Entonces, chicos, muy bien. ¿Preguntas sobre eso? Muy bien. Este es el resumen. Mañana voy a colgar estas diapositivas, casos clínicos, todo. ¿Y chicos? Mañana en la tarde. Pero porque mañana necesitamos, porque hoy tengo que hacer esta tarde y mañana tengo que tomar examen. Entonces, recién en la tarde no se ocupa y subo el examen todos los grupos. Muy bien. Entonces, ahora lo que se interesa es el ciclo cardíaco. Acuérdense que para el ciclo cardíaco es importante recordar mi corazón derecho y mi corazón izquierdo.
Para la parte práctica utilizamos más el corazón izquierdo, pero eso quiere decir que el corazón derecho no es importante. El ciclo cardíaco, chicos, tiene la parte de la sístole y la parte de la diástole. En la parte de la sístole está relacionada con ¿qué? Con el primer ruido. Y el primer ruido se produce por el cierre de ¿qué? De las válvulas ¿De acuerdo? auriculoventriculares. Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pero es la apertura de las válvulas sigmoideas o secundarias, que son la aórtica y la pulmonar. ¿Ya? Y la fase de sistólica tiene dos fases, la contracción isovolumétrica y la fase de inyección. La vamos a poner aquí. ¿Ya? Vale. Normalmente, para que ustedes entiendan, en esta fase de la sístole, lo que nos interesa es el ventrículo izquierdo. Esta es la válvula aórtica, para que lo entienda bien, y esta es la aórtica. Válvula aórtica, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aórtica. A ver, ¿qué sucede? Normalmente, para que pueda haber la inyección, lo primero que tiene que haber, antes de que suceda por sí la inyección, lo que tiene que haber es una contracción isovolumétrica. ¿Qué es una contracción isovolumétrica? Es el proceso por el cual finalmente va a ser que estas válvulas, el ventrículo izquierdo, que la aorta, ¿no? Y las válvulas puedan estar cerradas, porque si esta válvula estuviera abierta no podría de alguna forma producirse, por ejemplo, la contracción, y no estuviera cerrada y no estuviera abierta, porque para que se inyecte, yo necesito que esta válvula se abra, ¿sí? ¿Qué sucede? Primero, en el ventrículo izquierdo, lo que yo necesito es que este ventrículo izquierdo tenga menos presión. ¿Menos presión que qué? Que la aorta, porque la aorta tiene su presión. ¿Qué va a hacer esto? Que finalmente, si esto tiene menos presión, ¿qué va a pasar con la válvula aórtica? Se va. Es decir, si hay menos presión, ¿qué va a pasar con la válvula aórtica? Se cierra, ¿no? Se cierra, ¿no? Porque finalmente, ¿qué va a pasar? Cuando este ventrículo esté lleno, ¿no? Finalmente, recién se va a poder esta válvula aórtica abrir, ¿no? Entonces, al principio, lo que es la contracción isovolumétrica es esto: es que haya una menor presión en el ventrículo izquierdo, una mayor presión en la aorta, para que la válvula aórtica esté de alguna forma cerrada. En cambio, en la inyección que yo necesito, ya vamos a hacer el otro ejemplo, en la inyección yo necesito que la presión en el ventrículo izquierdo esté aumentada, que la válvula aórtica esté abierta, ¿no? Y que la aorta, su presión, sea menor que la del ventrículo izquierdo. Y ahí recién se va a producir la eyección, ¿no? Ahí recién se va a producir la eyección. Y la eyección tiene dos partes, ¿no? La eyección tiene una eyección rápida y una eyección lenta. Este es el 60%, no sé, de toda la eyección y este es el 40% de toda la eyección. Entonces, esto es lo que yo necesito. Si la contracción isovolumétrica es la parte inicial para que finalmente se pueda producir la eyección. Porque finalmente, si yo no tuviera esta fase isovolumétrica, no podría de alguna forma contraerse mi corazón. No podría eso, porque finalmente esto es lo que va a producir es que haya un mal llenado de mi ventrículo izquierdo y finalmente no pueda esto expulsar la sangre o inyectar la sangre hacia la aorta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántas fases tiene la sístole? ¿Cuántas dijimos? Tiene dos. La contracción isovolumétrica y la inyección, que tiene dos fases, ¿no? La inyección rápida y la inyección lenta. ¿Ya? Y de ahí nos vamos a la diástole. En la diástole, ¿con qué ruido cardíaco está relacionado? Con el segundo ruido. En el segundo ruido que me interesa, ¿con qué está relacionado, perdón? Con el cierre auricular, porque esto es el ventrículo izquierdo, ¿no? Para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, acá tenemos tres cosas. Acá tenemos la relajación isovolumétrica, ¿no? Tenemos el flujo de entrada, flujo rápido, flujo lento, diástasis, ¿no? Y tenemos la sístole auricular. Entonces, tenemos esta fase. Igualito. En cuanto a la relajación isovolumétrica, ¿qué es lo que yo necesito? Vamos a tratar de vuelta. Lo mismo. Pero acá ya no me va a interesar, chicos, ya no me va a interesar el ventrículo izquierdo, sino que me va a interesar acá la aurícula izquierda, la válvula mitral, ¿ya? Y el ventrículo izquierdo, para que se pueda entender mejor, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Para que de alguna forma pueda entrar en la sangre, que yo necesito que haya una relajación isovolumétrica.
Entonces, para que esto esté relajado, ¿qué yo necesito? Lo siguiente. Primero, ¿cómo tiene que estar la presión en la aurícula izquierda para que de alguna forma pueda relajarse? ¿Cómo creen? No, disminuida. Lo que yo necesito, acuérdense, para que esta válvula se cierre, acá la presión tiene que estar disminuida. Porque si acá la presión está aumentada, ¿qué va a hacer? Que se abra la válvula. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, acá esta válvula mitral está, o le necesito que esté cerrada. Finalmente, lo que yo necesito es que la presión en este ventrículo izquierdo también esté, ¿qué? Aumentada y disminuida. Para que no haga presión acá. Disminuida, lógico, porque si está aumentada, lo que va a hacer es aperturar eso. Ah, sí, sí. Entonces, esto es la relajación de su volumen. ¿Qué significa? Que yo necesito, ¿no?, que la presión en mi aurícula no sea mayor que en el ventrículo izquierdo, para que de alguna forma la válvula mitral esté cerrada. Porque si yo tengo mucha presión acá, ¿qué va a pasar? Se apertura esto. Si tengo mucha presión acá, se va a aperturar. Muy parecido a esto. Muy parecido a esto. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Acá la diferencia es que de alguna forma la aorta tiene mayor presión, ¿no?, en alguna forma, que la aurícula izquierda, por eso que interfiere mucho. ¿Ya? Pero igual, tiene otro paso un poquito más complicado. Ya, muy bien. Entonces, finalmente, lo que yo necesito es lo siguiente. Para que suceda, ¿qué? Para que suceda, ¿no?, la diástole, o en este caso se pueda llenar mi ventrículo izquierdo. ¿Qué necesito yo? Uno, que la sangre pase por acá. ¿Estamos de acuerdo? Que se aperture mi válvula mitral y que aumente la presión. ¿En dónde? En mi ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto ya no es la relajación isovolumétrica, sino el llenado. Entonces, acá yo voy a tener tres fases. Un llenado rápido. Entonces, su compañera antes me estaba preguntando, ¿no?, algunas literaturas varían. Pero digamos, algunos te dicen que esto es el 78%, ¿ya? De ahí el llenado lento, que más o menos es el 2%, ya de todo el llenado. Y por último, la contracción, ¿no?, o la sístole auricular, que nos va a dar el 20%. Chicos, finalmente todo esto me va a dar ¿cuál? Diástole. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que revisar acá? O tener el concepto más claro, qué es contracción isovolumétrica y qué es relajación isovolumétrica. ¿Sí? Porque si yo no entiendo eso, finalmente no voy a entender los diferentes procesos que van a suscitar en mi corazón, porque lo explicaba el otro día. Lo primero que yo tengo que entender es lo normal para después entender lo patológico. ¿Ya? Entonces, lo que está en rojo, en la primera parte de acá, y lo que está en verde es lo normal. ¿No? Porque finalmente eso es lo que sucede. Todos se acuerdan que este es lo fisiológico. Este es lo fisiológico. Y ahora vamos a hablar de patología. ¿Ya? Para que se entienda un poco mejor con algunos sistemas. Miren, por ejemplo, vamos a borrar esto. A ver, el mismo tema. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen, ¿no?, acá está mi aorta, acá está mi ventrículo izquierdo y acá está mi válvula aorta. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué decíamos? Cuando yo quiero, ¿no?, de alguna forma, que haya la inyección, ¿qué necesitaba que esta válvula esté cerrada o esté abierta? Esté abierta. Pero imagínense que está cerrada. ¿Cómo se llama esto? Estenosis aórtica. Es decir, cuando el corazón quiere inyectar sangre, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder o no va a poder? No, porque la válvula está cerrada. Esto va a traer patología. Acuérdense. ¿Qué va a pasar? Lo primero es que, ¿cómo creen que va a estar el flujo sanguíneo hacia la aorta? ¿Normal o aumentado o disminuido? No, pues, disminuido. Pues está cerrada. No puede pasar la sangre. Y si no pasa la sangre, ¿cómo va a estar la perfusión de aorta? ¿Cómo creen que va a estar? A ver, entonces, si no llega sangre al cerebro, ¿qué síntoma va a tener? Síncope. Sí, así es. Entonces, uno de los síntomas clásicos de la estenosis aórtica es el 5. ¿Ya? Ahí. 5. ¿Por qué? Porque hay disminución de la perfusión. ¿Cómo creen que va a estar los pulsos? ¿Aumentados o disminuidos? Disminuidos. ¿Cómo se llaman esos? No, cuando está disminuido el pulso. Por la parte de la palpación del pulso. Parvus y tardus.
Parvus Carbus, ¿qué es? Tardío. Ajá. Porque ¿qué va a pasar? Como está cerrado, se va a demorar en llegar. Tardus. Parvus, ¿qué es? Bajito. Es decir, es un pulso que va a estar Lento, bajito. y que va a ser lento. Parvus, Tardus. 5. Otro dato más. ¿En qué momento se irrigan las arterias coronarias? Acuérdense, ¿qué les dije? En el diástole, doctor. En la diástole, así es. Acá se irrigan las arterias coronarias. ¿Pero qué va a pasar? ¿Se puede irrigar o no? No sé. Acuérdense, dijimos que las arterias coronarias son ramas de qué? De De la aorta. aorta. Muy bien. Si no hay buena perfusión hacia la aorta, ¿habrá buena perfusión al corazón? No, y si no se perfunde bien el corazón, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede tener el paciente? Dolor torácico, una angina, ¿sí? Una Una angina. Así es, dolor torácico, angina. Dolor torácico. Pero ¿qué pasa? Imagínense lo que explicábamos en la parte general. Fíjense que este corazón empieza o quiere inyectar, ¿no? Y no puede. ¿Va a luchar, sí o no? Va a luchar. ¿Y qué va a pasar con el ventrículo? Se va a hipertrofiar, se va a poner grande. Así, porque finalmente va a estar luchando con él. Sí, hipertrofia. Y un músculo más grande necesitará más o menos oxígeno. Ok, muy bien. Hay hipertrofia. ¿No? Y lo otro, acuérdense que finalmente esto va afectando, ¿no? Afecta a la válvula mitral, afecta a la aurícula izquierda, ¿no? Y finalmente va a hacer que los capilares pulmonares se llenen de agua. ¿Eso qué va a producir? ¿Qué síntoma? Disnea. Así es. Esta es la triada de la estenosis aórtica. Síncope, angina o dolor torácico y disnea. Entonces, eso es importante recordarlo desde el ciclo cardíaco. Muy bien. ¿Qué más? Miren acá, lo último, como nos acabamos de decir. Ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, ¿no? Cuando hay la fase de eyección, cuando está saliendo la sangre, ¿qué va a hacer mi músculo? ¿El cardíaco se va a relajar o se va a contraer? ¿Qué? En la sístole. Contracción. ¿Qué hace? Se Se contrae. contrae. ¿Cómo va a estar la presión de ese ventrículo? Intraventricular. Aumentada, ¿sí o no? Porque está contrayendo. Así es. ¿Y cómo va a estar el volumen? Va a ir disminuyendo, ¿no? Porque finalmente va contrayéndose y va eliminando el volumen, ¿no? En la parte fisiológica. En cambio, cuando existe la diástole, que es la relajación, es al revés. Acá no aumenta la presión porque finalmente el corazón lo único que está haciendo es recibir sangre, ¿sí o no? Pero no está haciendo presión. Pero ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Entonces, para que yo haga otra sístole, que necesito que el corazón se contraiga para que finalmente pueda expulsar la sangre. Entonces está relacionado, ¿no? Aumenta la presión, ¿no? Aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿no? La presión ventricular se mantiene, se llena el corazón. Entonces, esta es la relación que ustedes tienen que recordar. Muy bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Doctor, ¿Sí? una consulta, en algunas literaturas cuando hablan de ¿Cómo? cuando hablan el término de isovolumétrico, o sea, dicen que para ambos espacios, en casi, la cantidad es, digamos, como que igual. Y por eso, por eso es que no... Isovolumétrico, claro. Lo que pasa es que ISO es igual en medicina, ¿no? Es decir, en algún momento se necesita que las presiones sean iguales, pero para que realmente se produzca el efecto, tiene que ser de alguna forma o en un momento la presión mayor que en el otro lado. Es decir, sí es igual, pero lo que yo necesito es que la presión sea mayor en algún momento. Porque si la presión no es mayor en algún momento, por ejemplo, yo necesito que la presión de la aorta sea mayor que la del ventrículo izquierdo. Porque ¿qué va a pasar si de alguna forma la presión en el ventrículo izquierdo es mayor? ¿Qué va a hacer? Lo que decíamos, la presión va a hacer que la bote la sangre, pero en este caso yo necesito para que de alguna forma no se vaya la sangre, se esté llenando. Lo que yo necesito en este caso es que la aorta esté cerrada. Acuérdense, porque en ese momento que está haciendo el corazón se está llenando. Acá, cerrado. En cambio, lo que yo necesito al revés, cuando yo necesito que se llene el corazón, ¿no? El ventrículo izquierdo, acá me voy hacia mi aurícula. ¿Qué yo necesito en ese momento? Que la presión, ¿no? En la aurícula sea mayor en el ventrículo sea mayor que en la aurícula. ¿Para qué? Para que finalmente este corazón, ¿no? La válvula mitral esté cerrada acá y finalmente se pueda llenar la aurícula, y finalmente cuando se abre esta aurícula, cuando se abre la válvula mitral, ¿qué va a pasar? Se llena el ventrículo, ¿no?
Es decir, es un ciclo. Es un ciclo, ¿no? Lo que hemos hecho acá es explicar, desde el punto de vista de la sístole, lo más importante que es el ventrículo izquierdo de la aorta. Pero acuérdate, eso no quiere decir que la aurícula no esté trabajando, es un todo, sino que hemos hecho el ejemplo. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro. En esta fase, vamos a tocar la sístole. Vamos a poner los dedos. La aurícula mitral, ¿estamos de acuerdo? Mi ventrículo y mi aorta y mi arterial o mi válvula aorta, ¿no? Entonces, miren, si yo tengo el sístole, ¿qué decíamos en la primera fase? ¿Qué necesito yo? Una contracción isovolumétrica, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y acá vamos a poner lo que es las, si quieren ustedes se imaginan, vamos a poner acá lo que son las venas pulmonares, ¿ya? Para poder entender todo el proceso que ustedes ven que se está complicando un poco. Entonces, miren, en la contracción isovolumétrica decíamos, ¿qué me interesaba? Mi aorta y mi ventrículo. ¿Qué hago acá? Cuando hay contracción isovolumétrica, ¿qué decíamos? Que yo necesito que esta presión que está acá, ¿no?, sea menor, ¿no? Sea menor. Vamos a ponerlo así. Que sea menor y que la aurícula, pero que la válvula aórtica sea mayor. ¿Qué va a hacer esto? Que esta válvula esté cerrada. Pero imagínense ustedes, si esto está sucediendo acá, ¿qué va a pasar acá? Y a la par. Ya está cerrada. ¿Qué va a hacer acá? Esta se va a querer abrir, ¿sí o no? Así es. ¿Para qué? Porque acá mi corazón, acá mi aurícula está. Así es, ¿no? Entonces, recuerda, si se va produciendo la sístole, se va produciendo la diástole, porque no van a la par. Por ejemplo, acá ¿qué es lo que más trabaja en la parte de la diástole? La aurícula, ¿sí? ¿Sí o no? Porque la aurícula es prácticamente lo que está pasando en la sangre. En cambio, en la sístole, ¿qué trabaja más? El ventrículo. Así es, por eso que el ejemplo que hemos hecho acá de qué es ventrículo y el ejemplo que hemos hecho acá de aurícula, ¿no? Para que se entienda mejor. Es así, es un ciclo. En donde no es que, claro, tienen segundos de diferencia, ¿no? Pero no es que uno esté separado del otro. No es que mi corazón haga sístole y después haga diástole a la hora, ¿no? Son segundos, están prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, que esto es, por eso se llama ciclo cardíaco. Es el ciclo cardíaco. Entonces, finalmente todo esto va a hacer que uno siga al otro y uno siga al otro y pues el corazón funcionará de chicos. Muy bien. Esto lo vamos a hacer. Acabamos con esto, ¿ya? Muy bien, entonces, en el electrocardiograma nada más, chicos, cosas básicas, ¿ya? Uno es lo que yo tengo que saber cuando hablamos de, un ritmo sinusal. ¿Cuándo hablamos de un ritmo sinusal? A ver, ¿qué características tiene que tener un electrocardiograma para hablar de un ritmo sinusal? Ya, a ver, ¿cuándo hablo de un ritmo sinusal? Que no diga el cemento QR. El primero que tiene que haber, una onda P. QRS. Si una onda P es un QRS, le precede una onda P o una onda P, después le sigue un QRS, es un ritmo sinusal. ¿Qué otro más? Que sea, ¿en dónde nomás puede ser negativa la onda P? En ABR, que es la derivación derecha, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal del corazón? Ya lo dijimos hace un ratito. De 60 a 100, muy bien. Que esto sea regular. ¿Qué significa regular? Que si esto mide 20, esto mide 20. Que esto mide 8, esto mide 8. Esto mide 10, esto mide 4, ya no es regular. Ya no es ritmo sinusal. Es arritmia, no sinusal. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro criterio? ¿Cuándo es el eje normal del corazón? Menos 30, 90, ¿no? Con eso. Acá estamos en dibujito. Bueno, menos 30, acá es 0, acá es 9. Mi eje normal es acá. Si mi eje está hacia acá, hipertrofia ventricular izquierda. Si mi eje está hacia acá, hipertrofia ventricular derecha. ¿Ya? Estas son las características que de alguna forma de chicos, pues, primero que tengo que saber yo qué es un ritmo sinusal. ¿Ya? Primero que tengo que saber, pregunta exacta. Segunda pregunta, lo que tengo que saber es cuál o qué es lo que traduce cada onda. Y en algunos casos cada intervalo, en algunos casos segmento. Por ejemplo, la onda P, ¿qué traduce? Polarización. Despolarización auricular. Así es. ¿Qué traduce el complejo QRS?
Despolarización circular. ¿Qué traduce la onda T? Repolarización. Bueno, acá. Sodio, potasio. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero los electrolitos más importantes que hemos visto. ¿Qué otra cosa me interesa? Este intervalo. Este intervalo que empieza en la onda P y termina en la onda R se llama intervalo PR. Siempre lo que hay que recordar, ¿cuánto es? Antes de eso, ¿cuánto es la parte o la onda normal? Perdón. El tamaño normal de la onda P puede recibir antes de ir al intervalo. La onda P en sí es de 0,8 a 0,2. ¿Se acuerdan? Si cada cuadradito es 0.04. Si yo junto 5 cuadraditos, es 0.2. Entonces, si me dicen a mí, de 0,8 a 0,2 sería de 2 a 3 cuadraditos. ¿Sí? De cada cuadradito es 0.04. Acá tengo un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos. ¿No? Yo también tiene 3 cuadraditos, 0,2. ¿Ya? El QRS no debe pasar del 0.2. No debe ser más grande que 3 cuadraditos. ¿Ya? Que 3 cuadrados. Acá ponemos 0.2. ¿Ya? Y la onda T lo mismo, el 0.08 a 0.2. ¿Ya? Son los valores normales, digamos. Acá vamos por acá. El intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda R. ¿Ya? Acá está. Esto no debe medir más de 0,20. Por lo tanto, es 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. No debe medir más de 5 cuadraditos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a ver, ¿qué traduce el PR? El PR que dijimos, la onda P, es la despolarización. Pero acuérdense, la onda P hasta que hoy está el R, prácticamente la señal que se envía del nódulo sinusal al nódulo auricular. ¿Ya? Entonces, cuando ese PR se prolonga, ¿qué significa? Que esto está alterado, porque hay una lentitud o hay algo que está alterando la llegada del mensaje del nódulo sinusal al nódulo auricular. ¿Cómo se llama esto? Bloqueos auriculares. ¿Ya? Entonces, cuando el intervalo PR es mayor a 0,20, ¿cómo lo llamamos? Un bloqueo auriculoventricular del primer grado. ¿Ya? Muy bien. El intervalo, ¿por qué me interesa también? Porque en algunos casos no está prolongado, si no está chiquito. Un PR corto, un PR de 0.4. Es un PR corto, solo tiene unos cuadraditos, digamos. Acá les llamamos el síndrome de preexcitación. El más conocido es el síndrome de Ward-Parkinson. Ward-Parkinson. ¿Eso por qué se altera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una onda o hay un haz anómalo llamado ¿qué? Eso es lo que se produce. Y acá característicamente ¿qué voy a tener? ¿Cuáles son las tres características? PR corto. Esto que está acá como una orejita se le llama onda delta. Y el QRS ¿cómo está? ¿Está chiquito o está grande? QRS entonces todas estas cositas me van a hablar de qué? De síndrome de Ward-Parkinson. En el intervalo PR puedo tener las dos cosas, que se prolongue o que se ponga más pequeño o se corte. ¿Ya? Muy bien. El QRS, ¿por qué me interesa? El QR me interesa porque a mí me va a poder diferenciar de acuerdo. A ver, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo un paciente que le llega al emergencia de ustedes con una frecuencia de 200. ¿Ya? Y voy a tener dos tipos de pacientes. Un paciente que el QRS mide 0,08 y otro paciente que el QRS mide 0,20. Ahora, los dos tienen 200. ¿Cuál creen que ustedes que esté más grande? ¿Y por qué? Con los dos están grandes. Los dos están con taquicardia, solo que uno tiene QRS estrecho y el otro tiene QRS ancho. ¿Por qué sería importante explicar? El ancho. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Del tiempo? ¿Por qué el QRS ancho?
Porque esto es importante para la clasificación. Generalmente cuando hay taquiarritmias y el QRS es estrecho, esto que me dice que es supraventricular. Es decir, que la arritmia es de la aurícula. Entre comillas, es grave, es grave. Toda la taquicardia es grave, pero no es tan grave, para poder entenderlo mejor. Es grave, sí, pero no tan grave. Esta sí, porque esto puede ser una taquicardia ventricular. Si es una taquicardia ventricular, Es más grave. el paciente me hace una fibrilación auricular y se me muere en instante. Entonces, ¿para qué me sirve el QRS en las taquiarritmias? Para diferenciar si es supraventricular o auricular o es ventricular. Y eso es importante. Porque imagínense, están de guardia y les llega un paciente que el EKG ve un QRS ancho, tienen que gritar inmediatamente. Porque en cualquier momento le hace paro en su cara. Están mirándolo. A ver, toma el electro. Nadie se da cuenta que le diste la vuelta y te paro. No se muere. Para eso nos sirve, o esa es la importancia del QRS. O cómo nos ayuda el QRS o la parte explicativa. La parte explicativa es la parte de ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, este segmento me interesa también. Si ustedes se dan cuenta, chicos, mira, por ejemplo, esta onda T, para que se entienda, esta onda T que tiene, ¿es positiva o es negativa? Es positiva. Entonces, no es isoeléctrica, entendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más positiva que negativa, ¿no? Por ejemplo, acá, esta onda, ¿es negativa o es positiva? Negativa. Es negativa, no es isoeléctrica. ¿Cuándo es isoeléctrico? Vamos a ver. Cuando esto es cuando esto es así. Cuando no tiene ninguna forma, ni es positivo ni negativo. Entonces, los segmentos, ¿qué son? Son isoeléctricos. Es decir, si tú tienes un paciente que viene por un dolor torácico y su segmento ST no es isoeléctrico, tengo que evitarlo. ¿Por qué va a ser? Un IMA ST. De siempre el segmento ST o los segmentos son negativos, perdón, son isoeléctricos, siempre. Si ese ST está elevado, hay una preocupación. ¿Pero qué significa? De que hay algo que no está bien, porque normalmente el segmento ST tiene que ser isoeléctrico. Si está elevadito, digas, vamos a poner un ejemplo. Está así, hoy, infarto. Está así, puede tener un infarto con un ST elevado o un ST elevado. ¿Chicos? Y lo último es el intervalo QT. Igual, el intervalo QT puede ser un intervalo QT prolongado o un intervalo QT corto. ¿Cuál es la importancia en esto? Los medicamentos. Que hay medicamentos que pueden hacer que el QT de alguna forma se ponga corto, ¿no? O en algunos casos se prolonga, por ejemplo, los macrólidos. Los macrólidos pueden prolongar el QT. Los antimaláricos, ¿no? La quinina, cloroquina, ¿no? La cloroquina puede prolongar el QT, ¿no? Lo que se utilizaba en la época de la pandemia, la ivermectina, también puede prolongar el QT. ¿Ya? Entonces hay medicamentos que pueden prolongar el QT. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces hemos acabado hasta lo que corresponde el día de hoy. Entonces, todo esto tiene que revisar, chicos, amigos. Lo que es el potencial de acción, lo que es el ciclo cardíaco y lo que es el EKG normal. Le queda para revisar más. No se quede con lo último que tenemos. ¿Ya? Esperamos, son 6:20.